del Espíritu Santo le revela a David que nuestro Padre Celestial también hace eso con nosotros. Imagínense a nuestro pastor, ¿verdad? Cuidándonos, viendo y proveyendo y guiándonos y confortándonos y estando siempre ante nuestras necesidades, aun y cuando nosotros ni siquiera sepamos cuáles sean. El Señor las conoce y el Señor sabe qué es lo que necesitamos realmente. Entonces, hermanos, el entender esta promesa del Señor pues es un acto del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo puede realmente llevar a nuestro corazón a entender que Jehová es nuestro pastor. Y si Él es nuestro pastor, nada nos falta. Entonces, hermanos, oremos y pidamos, Señor, que tu Espíritu Santo me haga entender que esto es una realidad en mi vida. Tú eres mi pastor, tú me guías, tú me cuidas, tú me provees, tú me suples, tú me guardas. Solamente es eso. Amén. Y vamos a la escritura en Eclesiastés. Ayer compartía Eclesiastés. Y yo voy a continuar y vamos a estar en una predicación que va a ir desde el versículo 8 del capítulo 5 al versículo 12 del capítulo 6. Ya lo tenemos ahí, Eclesiastés 5, del 8 al 6, 12. Ya lo tenemos ahí. 5, Eclesiastés 5. Y en mi labor como docente a menudo pregunto a mis alumnos cuáles son sus metas en la vida. A menudo pregunto, bueno, cuál es su máxima, cuál es la directriz que guía su existencia, la razón por la cual se levantan y me aguantan 100 minutos escuchándome en el salón. Muchos, tristemente, ¿verdad? Muchos realmente no tienen claro ni siquiera a dónde van, ni siquiera qué persiguen, ni siquiera qué les deparará la existencia. Pero algunos otros sí. Y de esos pocos que saben hacia dónde van, escucho respuestas como estudiar, terminar mi carrera, trabajar, ser alguien en la vida, tener un empleo, ganar dinero, y hasta ahí se queda, ¿no? Y de pronto parecería que la meta sustancial es ganar dinero. Y piensan lamentablemente que es a través de una formación académica donde de pronto el tener dinero es la mejor opción. Y de pronto les comparto, ¿no? Les digo, bueno, si tú metes el dinero, creo que la educación no es el mejor camino. Y les ponía un ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? El señor de la dueña de la cooperativa trae una Tacoma, último modelo, y es la dueña de la cooperativa. Su negocio le deja muy bien. Y observa la mayoría de los maestros qué carro traemos. Entonces, un perfil profesional, pues muchas veces no te va a satisfacer ese dinero, ¿no? Un negocio es, sin duda, ciertas partes, a menos de que tengamos otras líneas, otras directrices de formación. A lo que yo quiero llevar con estos, a mis alumnos, es decirles, el problema no es el dinero, el problema no es anhelar progreso, el problema surge cuando el dinero se convierte en nuestra meta suprema de nuestra existencia. Ahí surge el problema. No es malo tener dinero, es malo que el dinero sea nuestro amo. Y la palabra del Señor nos enseña que el dinero puede ser útil, pero jamás debe ser nuestro Dios ni el propósito último de nuestro esfuerzo. Jamás. Y Salomón en Eclesiastés nos muestra que buscar la felicidad en las riquezas, hermanos, es una llana y simple ilusión, porque al final del tiempo todo se queda aquí. Y el verdadero propósito del trabajo no solamente es ganarnos el pan, hermanos. Hoy vamos a entender que el propósito del trabajo es poder permitir que nuestro carácter pueda ser forjado bajo la mano de Dios. Vamos a orar. Señor, damos gracias, Señor, en esta tarde, que nos das la oportunidad de estar congregados, de estar reunidos, Señor. Damos gracias por tu amor, por tu bendición, porque tu palabra nos habla, nos guía, porque tu palabra examina nuestros corazones, revela nuestra condición, Señor. Damos gracias, Señor, porque día con día, a través de tu Espíritu Santo, somos confrontados, Señor, con la realidad de nuestra carne, la realidad de nuestra vida, Señor. Padre, y en tu misericordia no somos consumidos, sino al contrario, somos llenos de gracia para poder ser edificados, santificados, apartados, Señor, y en ese crecimiento constante, conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito. Padre, en esta tarde te rogamos que tu palabra
haga un eco en nuestros corazones y nos permita discernir y comprender con todo entendimiento y con toda claridad, Señor, aquellas áreas de nuestra vida que necesitan ser entregadas delante de ti, aquellas áreas que necesitan ser transformadas, y no por nuestro esfuerzo, sino por tu gracia, no por la lucha que podamos experimentar nosotros, sino por tu favor, que aún sin merecerlo, Señor, somos llenos cada día, Señor. Permítenos ver ese milagro en cada uno de nosotros, en cada uno de mis hermanos, en tu iglesia, Señor, para que seamos transformados, Señor, conforme a tu bendito plan, conforme a tu bendito propósito, Señor, para estar listos cuando tú vengas por nosotros, Señor. Damos gracias porque tú nos santificas, y damos gracias porque todo esto es en tu bendito nombre, Señor Jesús, y a ti te damos la honra y la gloria. Amén. Y empieza el predicador, ¿verdad? En versículo 8 y dice: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, dice, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. Y mira aquí Salomón empieza con esta parte, nuevamente ayer tomaba un poco de esto, y dice, no te sorprendas cuando veas opresión y perversión en la provincia donde vives. Y hermanos, podemos voltear hoy en este mundo caído por todas partes y podemos encontrar por doquier justamente esta condición del ser humano. Hace poco, la semana antepasada estaba en el pueblo de mi esposa, en Pénjamo, Guanajuato, y allá el índice de muertos por día son 2 o 3 diarios. Y ya había pasado 5 días y yo pensando, ¿no? Le decía a mi esposa, qué padre, amor, ahora estuvo bien tranquilo, no he oído ningún muerto. Y que empiezan a decir los familiares, no, pues cuando llegaste mataron a 2, ayer mataron a otro, y así me empezaron a decir toda la lista. Y dije, no se había acabado, simplemente no había estado conociendo esas cosas. Hoy me escribe mi esposa y hoy estaban en su casa de mi cuñada y acaba de pasar un tiroteo, pum, pum, ¿no? Hace tiempo cuando estaba también, ya he ido a muchos tiroteos. Y de pronto digo, qué bueno que vivo en Gilo. Qué bueno que aquí no pasa nada igual, aquí también empieza a haber muchas circunstancias. Pues estamos también orando por nuestro hermano Carlos, su hijo fue secuestrado. Al parecer la cosa está más delicada aún. Igual son cuestiones de violencia, son cuestiones de injusticia, son cuestiones de persecución. Pero dice la Escritura, cuando veamos eso a nuestro alrededor, ¿qué tenemos que hacer? Dice, no te maravilles de qué. No te maravilles de ello, no te sorprendas porque el mundo está caído. El mundo va a vivir dentro de esto. Tendremos que entonces a tener angustia, desesperación, ansiedad. Dice, no. Si la Escritura me está diciendo que esto ha de pasar, nuestra confianza debe fortalecerse en el Señor porque es quien nos guarda. Y debemos de tener compasión por aquellos que no tienen al Señor en su corazón, porque están desvalidos, porque no tienen quien los cubra, porque no tienen quien los proteja, porque no tienen quien les dé paz. Damos gracias por nosotros que lo tenemos en nuestro corazón, pero tenemos que tener misericordia por aquellos que no han sido alcanzados por el poder del Evangelio. Ayer te decía, imagínate y ponte en el lugar de aquellos que no tienen el Evangelio y la desesperación de no tener un empleo, la desesperación de que no les alcanza el gasto, la desesperación de que están enfermos, de que están condenados con un diagnóstico médico. Yo te pregunto, cuando somos diagnosticados, cuando tenemos una aflicción, ¿cómo nos sentimos? Y eso que tenemos al Señor con nosotros. Y eso que el Señor pelea la batalla por nosotros. ¿Podríamos imaginar qué desesperación sienten aquellos que no tienen al Señor? Y es ahí donde nace o debería nacer el amor por aquellos que no conocen al Señor, para que ellos puedan conocerle a través de la predicación de la palabra. Y mira, dice aquí, nosotros tenemos que tener paz y calma, porque dice la Escritura, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Y nosotros conocemos a ese ser tan alto, tan grande, tan poderoso. Lo conocemos. Y esa es otra parte, ¿no? Aquel que se jacta de oprimirte, nosotros nos gozamos y le decimos, yo conozco al que está por encima de ti.
Aquel que se jacta y se burla de nosotros en el trabajo porque oprime por sus imposiciones, por sus críticas, por lo que esté pasando cada uno de nosotros, nosotros estamos confiados porque hay uno más alto que Él y tenemos una entrada directa con Él. ¿Cuántas personas en el trabajo, en la vida, pueden jactarse de decir, tengo tu vida en mis manos? ¿Alguno de ustedes ha experimentado una relación laboral así? Si quiero te corro y si no, no. Por mí estás aquí. Pero nosotros podemos decirle en nuestro corazón, Señor, tú tienes el control. Tú estás por encima de todas las cosas y en ti creo y en ti confío. Por eso dice aquí el predicador, no te maravilles de ello, porque nuestra confianza está en el ser superior que controla todas las cosas. Viene la mafia y te pide dinero para que trabajes. No te maravilles de ello, porque tienes al que está por encima de todas las cosas, con el poder absoluto. Y si Él quiere, las cosas han de pasar, y si Él no quiere, también. Porque Él es el que tiene el control de todas las cosas, y ahí radica nuestra confianza, y ahí radica nuestra paz. Si un presidente amenaza y dice, voy a bombardear tu país, yo sé quién es más poderoso aún. Yo sé quién está por encima de todos los reyes. Porque nuestra confianza, ¿en dónde está, hermano? En el más alto. Y dice la Escritura, además, fíjate algo importante, además el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. Hermanos, tenemos que entender que aún el que se proclama como rey sobre todas las cosas, dice, su riqueza de quién proviene, dice, de los campos. ¿Y tiene él el poder para decir que la planta crezca? ¿Tiene el poder para decir que la semilla se rompa y germine y dé fruto? No. Dice, aún el más poderoso que esté sobre la tierra depende de la gracia de Dios. ¿Te das cuenta? Aún el que se jacta de tener todo en sus manos, aún está controlado, dirigido por el poder de Dios. Y es la parte importante, ¿verdad?, que nosotros tenemos que entender. En el contexto histórico, ¿verdad?, en el tiempo de Salomón había un orden jerárquico. Y en ese orden jerárquico de pirámides, pues habían patrones, siervos, reyes, esclavos. Y en este orden, ¿verdad?, cuando las palabras de Salomón hacen eco en aquel tiempo, pues las personas podían entender, ¿no?, que en ese orden jerárquico dice, entender que arriba del rey hay alguien más. Y ese alguien más es nuestro Señor Todopoderoso. Y eso es lo mismo que pasa el día de hoy. Podemos encontrar personas con mayor influencia, con mayor dinero, pero Salomón nos recuerda que el verdadero bienestar no está subir en esa pirámide, hermanos, sino vivir en la dependencia de nuestro Señor. Y aquí viene algo importante. ¿Cuál es nuestra máxima en nuestra existencia? ¿Anhelamos escalar esa pirámide de poder? Anhelamos, ahora yo voy a luchar para ser el gerente, voy a luchar para ser el director, voy a luchar para ser en cualquier estela, en cualquier área, laboral, social, en la escuela, los jóvenes, y ahora yo quiero ser el más popular. ¿Anhelamos realmente escalar las pirámides construidas por la sociedad? Y mira, dice, si lucháramos por esas pirámides en esta tierra, hermanos, estamos desgastándonos en vano. Porque al final, en el lugar donde estemos, tenemos que entender que por sobre todas las cosas, ¿de quién dependemos? Del Señor. Ahora, si yo como hijo de Dios, el Señor me permite subir en esa pirámide social, laboral, económica, política, lo que sea, es por gracia, siempre y cuando yo no la haya buscado en mi corazón. Es decir, no estamos peleados con que el Señor a uno de sus hijos lo haga rico y próspero, no. Es por su gracia. Y le va a dar más porque es fiel en lo poco y en lo mucho, y le va a seguir dando y dando y dando para poder bendecir a otro. Y no está mal, pero seguramente el Señor pudo ver su corazón y dijo, este hijo mío no está tras estas posesiones, por tanto le he de dar más cosas. Y mira, el rey que bendice, ¿verdad?, es aquel que puede cuidar la tierra. Mira, vamos a Segunda de Crónicas 26:10, vamos a buscar un rey, el rey Usías. Segunda de Crónicas 26. Segunda de Crónicas 26:10. 26:10. Dice,
Asimismo, edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados, así en la Céfela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Hablamos del rey Usías. Entonces, este rey, ¿qué hizo? Metió las manos, ¿dónde? En el campo, en el campo. Pero aún así la bendición estaba bajo el fruto de ese trabajo honesto. Se involucró en las cuestiones porque podía tal vez entender, ¿verdad? Y a partir de esas cosas había bendición. Y entonces podemos ver quizás a otros reyes que esas posesiones, ¿de dónde las obtienen? De la opresión del justo. Más impuestos, trabajen para mí, hagan esto. Pero este rey, ¿qué hizo? Metió las manos, ¿dónde? En el campo, trabajó por ello. Y en ese sentido, hermanos, tenemos que entender que en nuestra vida tenemos que aprender a vivir en justicia, en santidad, buscando siempre agradar al Señor, no con corrupción ni buscando la opresión para obtener un beneficio, sino confiando en que todas las cosas que tenemos no las vamos a alcanzar por nuestra propia mano, sino por la bendición de parte de Dios. Sí tenemos que esforzarnos, claro que sí. Pero, ¿sabes? Por mucho que nos esforcemos, o por lo poco o lo mucho, ¿verdad? Al final la bendición procede de Dios. Y ayer veíamos un poco, ¿no? No puedo irme a la pereza, pero tampoco al afán constante. Tengo que hacer lo que me corresponde en la justa medida que tenemos que tener cada uno de nosotros. En la justa medida. Ahora, en este proceso de vida fitness, entendí algo bien interesante. Hay dos formas o dos propuestas que se escucha para poder tener un peso adecuado: hacer ejercicio y alimentarse bien. Y muchas veces el hacer ejercicio, ¿de quién depende? ¿De qué esfuerzo depende? De nuestro esfuerzo, ¿no? Yo lo hago, yo subo pesas. Y la otra parte es nuestro metabolismo. Y yo te preguntaría, ¿alguien pudiese decir con todo su pensamiento, a ver, flora intestinal, ahora haz esto, ahora haz aquello, o deja de hacer esto y muévete de esta manera? Así es la gracia también hacia con nosotros, así es la vida, la espiritual hacia con nosotros. No depende de nuestro esfuerzo, depende de la gracia de Dios, de una obra que no vemos y sin embargo actúa para llevarnos a la santidad que necesitamos llegar. Y es impresionante. No por 20 pesas, 1000 pesas que levante, pero cuando vemos el poder de lo que hace, lo que Dios creó por dentro de nosotros para restaurarnos, dices, Dios, eres grande. Porque no depende de mi esfuerzo, de mi sudor, sino de tu gracia para poder estar bien. Dios es bueno. Y mira, después viene algo importante, versículo 10, regresamos allá a Eclesiastés. Y dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Salomón observa algo que aún en nuestra actualidad sigue siendo una verdad. Dice, el que ama el dinero nunca se sacia. ¿Has visto a un rico quedarse tranquilo y decir, ya alcancé una empresa, ya voy a estar tranquilo? ¿Qué hace un rico? Abre otra empresa y invierte más y vuelve a invertir y vuelve a reinvertir y seguimos reinvirtiendo. Dice, el que ama, fíjate, aquí es algo importante, el que ama el dinero nunca se sacia. Entonces tengamos cuidado porque entonces estaríamos creando un monstruo que nunca va a tener término. Aprendamos a enfocarnos en las cosas correctas. Y mira, en el 11 dice, cuanto aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Y mira, es una realidad. El origen del capitalismo, aquí, Eclesiastés. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. No doy ciencias sociales, sino ya estaría aquí bien emocionado con esto, pero vean, es una realidad. Justamente les decía a mis alumnos, ¿no? Les llegan sus apoyos económicos y preguntaba, y bueno, ¿y en qué lo invierten? Y me decía un alumno, en gorras. Y ya me la enseñaba y, ay, está bien padre. ¿Y cuánto cuesta una cosa de estas? Como 1000 pesos, profe, 1500. Porque es original. Ya me empezaba a contar su gorra maravillosa. Y digo, es una gorra, ¿no? Espérate las elecciones y te dan gratis un montón de gorras. Las tuneamos y no te va a dar sol de veras.
Ah, profe, es que este es original, es de quién sabe quién. Y luego veía otro chico con unos tenis relucientes, grandototes, padrísimos. Yo compro tenis, profe. Tengo como 20 pares de tenis nuevecitos. Es más, ni me los pongo porque se ensucian, solo los tengo ahí acomodados. ¿No? No, pues yo cada que llega yo invierto en un teléfono nuevo. Oye, ¿ya no sirve? No, sí sirve, pero es que es el nuevo, profe. Es el nuevo. Y yo les preguntaría, si siguen de esa manera, ¿cuánto podrían tener saciedad? Nunca, porque siempre hay algo nuevo que comprar. Siempre hay algo nuevo que poseer. Siempre hay algo nuevo que tener. Esto sí es de marca, esto no es de marca. ¿Me explico? Yo traigo de marca, pero de la marca de la paca del lazo que la dejó, porque es la marca que le dejó la paca. Pero al final del día, hermanos, yo les decía, observen a los grandes, a los de que de verdad son millonarios. No andan con un letrerote de, esos son Reebok, son Nike. Unas playeras que ni marca tienen. Sí son de diseñador, pero sí han de costar algo, pero no tanto como el clase media aparentando tener algo más grande. Obsérvenlos. Y de pronto entender que el que ama el dinero no se saciará de dinero. Hermanos, es una realidad en la cual como hijos de Dios tenemos que quitar de nuestro corazón. El mundo así vive, pero como hijos de Dios es algo que no tendría que tener cabida, porque el amor más grande es el que tenemos que dirigir a nuestro Señor. Él resume todo y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces es triste que amamos más nuestras posesiones que a nuestro propio prójimo, aun y cuando es una máxima de vida que el Señor ha establecido. Y mira, dice, la riqueza también trae preocupación, insomnio y temor, porque dice en el 11, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Y eso qué les lleva? La preocupación por tener algo mejor. Y dice, ¿qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir, ¿quién? La abundancia. Y si me roban, y si me asaltan, ¿me explico? Haré una bodega más grande, compraré seguridad, tendré guardaespaldas, ¿me explico? ¿Cuál es su preocupación? Y dice, más adelante, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Y fíjate cómo lo expresa, el dinero acumulado sin propósito útil se puede perder ¿en qué? En un instante. Repito esta parte, que el dinero acumulado sin propósito útil se puede perder en un instante. Recuerdo cuando era niño, yo tenía un bote y en ese bote de metal era de chocolate y era grande y le ponía una bolsita y empezaba a guardar mis monedas de a 1,000, ¿se acuerdan de las de Sor Juan, las de 2,000 y de 100 pesos? Y eran bien pesadas y ya tenía un montón de monedas. Y un día un primo llegó, yo bien feliz voy ingenuo y le digo, mira lo que tengo. Yo bien presumido. No, pues al día siguiente ya no había bote. Me habían dado baje con mi bote de ahorros de mi infancia, ¿no? Yo sabía que había sido él, pero nunca lo reconoció y perdí mi dinero. Y al final, pues el dinero acumulado sin propósito útil, porque yo ni siquiera sabía para qué lo estaba guardando, solamente me jactaba de tener mi bote lleno de monedas grandes. ¿Y en cuánto tiempo se perdió? En un instante. No fuiste tú, primo. Se perdió, él no fue, ese primo de ahí no fue. Y en un instante se perdió, hermanos, y seguramente en la vida hay muchas cosas así. ¿Cuántas personas acumulan riquezas mal habidas y nunca les alcanza? Y ahí vamos nosotros anhelando su vida sin saber que están direccionados o encaminados a una destrucción por su propia mano. ¿Cuántas veces veíamos ahí en las noticias de la red aquí en Jilotepec y tantos millones y tantas posesiones? Y decíamos, qué buen carro, qué buenas cosas, qué padre. El dinero mal habido fácil se va.
Hermanos, no caigamos en la ilusión de la vanidad de este siglo, hermanos. Damos gracias a Dios que nos bendice con lo que tenemos y ahí tenemos que gozarnos en dar gratitud por aquellas cosas que el Señor nos da. Y dice en el versículo 13, justamente dice, este es un mal doloroso. Es un mal doloroso porque después, ¿qué va a pasar cuando hay una pérdida de aquello que acumularon? ¿Te imaginas? Todo lo que ahorraste y de repente una devaluación, 1994. Se duermen millonarios y amanecen pobres. ¿Cuántos escucharon de los que se quitaron la vida en aquel entonces? Yo era un niño, yo me enteré cuando empecé a leer ya grande, pero muchos de ustedes tal vez alguien, a ver, alce la mano de una noticia del 90 y tantos que se haya matado por el perder dinero, allá atrás. Ay, no. Y fíjate esta parte, ¿no? En vano fue todo su esfuerzo, porque en un instante, ¿qué pasó con su riqueza? Se esfumó. ¿Para qué nos esforzamos? Y mira, hace poco hablaba con mi esposa justamente sobre esto. Dice, a veces pensamos, ¿no? ¿Cuál sería el mejor regalo para compartir con un hijo? ¿Qué sería el mejor regalo para compartir con un hijo? Los tenis favoritos que han helado siempre, el PlayStation de la última generación, el celular más padrísimo o momentos que pueden ser guardados para siempre mediante la convivencia, mediante la interacción, mediante ese contacto constante, mediante el compartir con otros para que también nuestros hijos aprendan a compartir con otros. Y de verdad que nos cae así como un balde de agua fría, dice, a veces estamos mal, dándoles cosas que no necesitan, cuando podemos darle con lo mismo algo que pueda ser eterno. ¿Te das cuenta? Porque a veces solamente criamos hijos como terapeutas psicológicos del daño que yo viví, que el daño que yo tuve, y digo, no quiero que lo vuelvan a pasar, pero hermanos, ponte a pensar, ¿qué tipo de hombre, qué tipo de mujer eres? Si quieres que tu hijo o tu hija sea como tú, pues al menos tendría que ser formado como tú fuiste formado, con las necesidades y con las carencias, con las luchas, porque eso forjó el hombre y la mujer que somos el día de hoy. Cuando cambiamos la ecuación, tal vez tendríamos un resultado diferente que averiguaremos cuando nuestro hijo nos diga, ahí nos vemos, yo no estoy aquí en este hogar. Y entonces nos diremos, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? Y esa es la parte importante, porque a veces en el proceso no nos damos cuenta que ese sufrir nos forjó como lo que somos. Y a veces erróneamente solo decimos, quiero quitar el sufrimiento, pero cuando lo quitas, hermano, algo malo pasa. En la vida espiritual pasa lo mismo. El Señor permite que seamos tocados, que suframos, que seamos aporreados con un propósito de edificación, de crecimiento, para ver cómo está nuestra existencia. Si el Señor no permitiese eso, ¿cómo entonces seríamos corregidos? ¿Cómo entonces seríamos direccionados? Si el Señor no revelara la dureza de nuestro corazón, la maldad y la pudredumbre que tenemos aún diciendo soy hijo de Dios, ¿cómo creceríamos? Entonces damos gracias porque aún en nuestra vida santa que decimos tener, el Señor nos confronta y nos dice, estás bien lejos, hijo, échale ganas. Y damos gracias, preocupémonos cuando pasa el tiempo y tú te crees bueno y dices yo soy bueno, preocúpate. Pero da gracias cuando vez tras vez el Señor te dice, te falta. Y hermano, no es para que vivamos angustiadamente, sino en reposo y confianza, porque la obra es de Él. Él hará el cambio, no mi esfuerzo. Y en Él reposamos, amén. Y mira, dice después, en el 15, al 14, las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda, hermano. Y es aquí lo que te estaba diciendo, me adelanté un poquito. Las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda, ¿en dónde? En la mano. Porque no encauzamos mis bienes al propósito ideal para que ellos pudiesen entender que también pueden hacerlo. ¿Me explico? ¿Por qué tiene el que tiene, hermanos? Porque se esfuerza, porque trabaja, porque se sacrifica, porque lucha. Y la siguiente generación que no queremos que luche y que se sacrifique, lo va a tener. Déjalo solo y después ¿qué va a ocurrir?
cuando tú ya no estés. Ya no va a tener, no va a saber cómo hacerlo porque ya lo recibió. Ya lo recibió. ¿Te das cuenta? ¿Y dónde está escrito? Aquí, en la Escritura, aquí en Eclesiastés. Ahí dice. Y mira, ahora sí, el 15. Al final nadie se lleva nada, hermanos. Dice, como salió del vientre de su madre, desnudo así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerán tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Qué fin tan desgraciado. Mira, un hombre en Sudáfrica, un magnate africano, supremacista blanco, por cierto, amasó una gran cantidad de posesiones, principalmente oro, de diamantes, pero a través de la explotación de los esclavos en África. Y dice un comentarista bíblico que cuando este hombre, Cecil Rhodes, muere, él dijo estas últimas palabras: tengo oro, diamantes y tierras, pero no me puedo llevar nada. No busqué los tesoros eternos, por lo tanto ahora no tengo absolutamente nada. Qué bueno que antes de morirse se dio cuenta, pero qué desesperación. Amasó riquezas, amasó todo lo que pudo, pero al final, ¿qué dice? Me doy cuenta que en la eternidad no llevaré nada, no hice nada por lo eterno. Y a veces, hermanos, no nos esforzamos de la misma forma para poder alcanzar ciertos objetivos, sobre todo espirituales, cuando en los materiales nos esforzamos siempre. Y yo les decía ahí a mis alumnos, híjole muchachos, yo quisiera que se esforzaran en aprender, porque les dejé una tarea, les dije, miren muchachos, esta plataforma es gratuita, pueden estudiar desde preescolar hasta la universidad gratis completamente, es en línea. Es más, puedes entrar sin saldo. Para mí es fabuloso, si me lo hubieran dicho en mi infancia, dije, no inventes, no necesito ir a la escuela, puedo ser mi propio maestro. Al día siguiente regreso y pregunto, ¿cuántos abrieron la página? Yo así bien emocionado, ¿cuántos abrieron la página? Cuéntenme, ¿cómo les fue? Nadie, hermano, ni uno. Me desesperé. Sí me desesperé. Ya les empecé a decir, mira, al menos quisiera que se esforzaran como se están esforzando por tener diabetes cuando estén grandes. ¿Cómo, profe? Sí, así como se esfuerzan por tener gastritis a su edad. No, pues, ya te dije, este maestro está bien loco. Digo, sí, miren, en vez de agua en su maruchan le piden salsa Valentina y así la hierven. Sus Doritos Flaming Hot con un montón de salsa, sus dulces, sus papitas, sus hamburguesas, sus papas fritas. Pues eso les va a cobrar una factura ahorita porque su cuerpo es maravilloso y come todo. Pero cuando estén grandes, todo eso que están sembrando hoy lo van a cosechar. Y sabes, muchas veces así es nuestra vida. Queremos recompensas eternas, pero en este tiempo no estamos haciendo nada por alcanzarlas. Queremos que el Dios en su gracia nos las dé por buena voluntad, sin haber hecho lo necesario nosotros para poder alcanzarlo. Tenemos que despertar, hermanos. No puedo estar orando, Señor, hazme santo, cuando no nos esforzamos por esa santidad, cuando no luchamos por la tentación, cuando no nos apartamos del pecado, sino estamos ahí caminando en valle de sombra de muerte, esperando que Dios nos proteja en vez de habernos apartado de ahí, en vez de haber decidido huir. Y mira, dice, el dinero, hermanos, en sí mismo es un pésimo amo, pero puede ser un buen siervo, hermanos. No debemos vivir para acumular, sino para usar lo que tenemos para propósitos eternos, hermanos. Y dice el 18, he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar, uno del bien que todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Amén. Y dice 3 cosas, regalos de parte de Dios, comer, beber y trabajar con contentamiento. Es un regalo de Dios. El que podamos comer, el que podamos beber y trabajar ¿con qué, hermanos? Con contentamiento, porque, hermanos, todo esto no viene de nuestro esfuerzo, sino de la mano del Señor. ¿Quién nos da el pan y el sustento día con día? El Señor. Es el Señor. Entonces, tenemos que entender que Dios quiere que encontremos en nuestras posesiones como un regalo, no como un ídolo, y poder gozarnos más en el dador del regalo que en el regalo mismo.
Ahí tenemos que tener gozo. Entonces, ¿qué pasa a veces, hermanos? Imagínate a un pequeño que va a recibir un regalo. Y fíjate, aquí es el problema que tenemos muchas veces radica en esto. ¿Qué nos da más gozo? ¿Lo que nos regalan o que la persona que me da algo se acordó de mí? Y ahí es donde vemos qué feos somos, porque nos gozamos más por el regalo. En vez de decir, qué bueno, te acordaste de mí, que hoy era mi cumpleaños. Sería padrísimo. Pero a veces, híjole, otro pantalón. ¿No? Entonces, hermanos, tenemos que hacer un cambio porque así es la vida. Si el Señor nos llena de regalos por su gracia, tenemos que entender que podemos gozarnos no por lo que nos dé o por lo que nos deje de dar, sino porque Él es el dador de todo. Y ahí está nuestro gozo. Ahí está todo lo que somos, hermanos, todo lo que tenemos. Y dice ahí, en el 19, asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de ¿quién? De Dios. Entonces, acumulas riquezas y quedas parapléjico, hermano. ¿De qué te sirvió? Antes bien, demos gracias porque Dios me permite trabajar, me da mi sustento y me permite comer. No estoy dializado, no estoy enfermo, puedo comer como Dios manda. Y es un motivo para darnos gracias. Decía Anis, hay tantas cosas para agradecer. De hecho, hay un canto para los niños. Tengo tanto para agradecer. Y dice, y tome su parte y goce de su trabajo. Este es un don de ¿quién, hermanos? Es un don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo más importante que debemos de tener cuando ya no estemos? Lo que Dios nos permitió experimentar. No lo que nuestras manos pudieron hacer. ¿Te acuerdas? Bueno, yo cuando estaba en la escuela, los orientadores y los motivadores de mi tiempo nos decían, hay 3 fines del hombre, a ver si se acuerdan. Escribir un libro, tener un hijo y ¿qué más? Y plantar un árbol. Y si te das cuenta, esas motivaciones hacia dónde se dirigen finalmente. ¿Qué son? Escribir un libro es una obra de tus manos. Tener un hijo es un regalo de Dios, claro que sí, pero también tienes ahí tu trabajo. Y después plantar un árbol, lo mismo, ¿no? Obras de nuestras manos. Pero hermanos, aquí tenemos que entender que cuando no estemos, no estaremos recordando todo lo que Dios nos permitió tener, hacer y poseer, sino entender que en todo tiempo Él estaba con nosotros, en lo mucho y en lo poco, porque eso se va para la eternidad. Porque estamos preparándonos para una relación eterna que va a estar con Él. No podemos decir, Señor, estaré en relación contigo cuando tú vengas. Tengo que estar con Él desde ahora en esa relación constante. Y mira, en el 6 dice, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ellos, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Y aquí Salomón pinta una escena triste, ¿verdad? Alguien que tiene riquezas, honra y larga vida, pero nunca puede disfrutar de nada. La pregunta es, ¿de qué le sirve entonces? ¿De qué le sirve entonces? Dice, aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, y su alma no se sació del bien, también careció de sepultura. Yo digo que un abortivo es mejor que él, porque éste en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además no ha visto el sol, ni lo ha conocido, más reposo tiene este que aquel. Porque si aquel viviere 1000 años 2 veces sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Y entonces Salomón ahí hace una comparación, un abortivo. Alguien que nunca llegó a nacer puede estar en mejor condición porque nunca conoció las miserias de una vida vacía sin Dios. Y yo te pregunto, ¿cuántas personas pueden hoy trabajar 12, 14 horas diarias, acumular bienes y aún así viven frustrados porque no hay dinero que les alcance? Pueden tener un vacío, pueden tener una falta de paz, pero la vida sin el gozo que proviene de Dios es una carga que no se puede soportar, hermanos.
No se puede soportar. Tenemos que entender, Señor, doy gracias por el peso, por los 1,000 pesos, por el 1,000,000 de pesos, pero en todo tú eres Dios. En todo siempre tú suples. Y mira, avanzamos, dice, todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Hermano, el hombre que trabaja y nunca se sacia, dice aquí, ¿verdad? El pobre, el rico, el sabio, el necio, todos comparten la misma frustración. Nunca basta. ¿Y en dónde dice la Escritura que debemos bastarnos? En la gracia de Dios. En la gracia de Dios. Y ahí encontraremos esa paz. Esa paz. La paz como hijos de Dios, ¿dónde la encontramos, hermanos? En la vida, porque Dios es nuestra paz. No en la muerte como el mundo piensa, porque el mundo dice, descansa en paz, no es cierto. Para el Hijo de Dios la paz se encuentra aquí, aguas con esas mentiras, porque entonces mejor anhelemos morir para alcanzar la paz, y eso no es verdad. La paz para el Hijo de Dios, ¿dónde se encuentra? Aquí, porque Él es nuestra paz. Amén. Entonces, si Dios es mi paz, ¿cómo entonces debo manifestar al mundo que vivo en paz sin importar mis circunstancias, sin importar mis aflicciones? Dice Salomón, más vale vista de ojos que deseo que pase en el versículo 9. Es decir, es mejor agradecer lo que tenemos ahora que vivir deseando lo que no tenemos, porque entonces nos da una ansiedad y una frustración terrible. Gocémonos con lo que tengamos, sin anhelar lo que aún nos falta, porque ¿quién podría decir lo he alcanzado todo? Lo he tenido todo. Y vaya que Salomón tuvo y pudo discernirlo y decir, qué bueno. Y mira, dice en el versículo 10, la última parte, respecto de lo que es, dice, ya ha mucho que tiene el hombre, ya mucho que tiene nombre, y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra? Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Salomón cierra con una reflexión importante. Todo lo que sucede está bajo el control de Dios. El hombre no puede contender contra su creador. Esto es algo importante. Y es algo que nos da paz, hermanos. Y además nadie sabe el futuro. Fíjate bien, todo lo que sucede está bajo el control de Dios porque Él es soberano. Creámoslo, hermanos. Todo está en control de Dios. Todo. ¿Necesitas orar para que pase o deje de pasar? No, oramos por obediencia. Pero la soberanía y el poder de Dios, ¿qué es? Está por encima de todo. Y dice, el hombre no puede contender contra su creador. ¿Podemos decirle al Señor que haga o que deje de hacer? Que se equivocó, que me puso donde no tenía que haber nacido. Él es sabio y sabe y entiende todas las cosas. Y por último, ¿verdad? Nadie sabe el futuro, y entonces ¿por qué nos angustiamos? Dependamos constantemente en el poder de Dios. El sentido de la vida, hermanos, no es el controlar lo que ha de pasar, sino confiar hoy en Dios, porque Él sí conoce nuestros días. Él sí conoce la plenitud de nuestra existencia. Hermanos, Salomón nos dice algo bien importante a través de la Escritura. El dinero y el trabajo no son malos en sí mismos. Por tanto, no podrían ser el fin de nuestra existencia. Jóvenes que están en esta parte laboral y demás, que podamos cambiar, porque nuestra máxima de vida no puede ser escalar esas pirámides sociales, sino abonar para la eternidad desde nuestra juventud. Esforzarnos en nuestra juventud cuando aún hay tiempo y fuerzas para abonar a las cuestiones eternas. El verdadero propósito del trabajo, hermanos, es que nuestro carácter sea forjado por Dios. Esta es la parte importante. Cuando trabajamos somos forjados en paciencia, en disciplina, en humildad y dependencia ¿de quién? Del Señor, todo el tiempo. Y vaya que nos azotan en el trabajo. Vaya que nuestro carácter sale a flote en el trabajo. Cuando te enojas, cuando te enfureces, cuando hay injusticia.
Y entonces nuestro carácter debe de reflejar cómo ha sido forjado por nuestro Señor. Y finalmente las riquezas, hermanos, son pasajeras, pero el temor de Dios es para siempre. Ponte de pie, hermano. Señor, damos gracias, Señor. Damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Damos gracias, Señor, porque podemos entender la importancia de lo que la Escritura tiene para con nosotros, Señor. Que podamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, Señor. Porque todas las demás cosas, Señor, han de ser añadidas conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, Señor. Te damos gracias porque tú eres nuestra paz, porque tú eres quien nos sustenta, porque tú eres quien nos cuida, nos provee, nos suple, Padre, en lo material, en lo físico, en la salud, Señor, en todo lo que hagamos, Señor. Damos gracias, Señor, porque tú nos guardas de todo mal. Damos gracias porque tú nos das la sabiduría para cuidar lo que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a ser sabios para ser buenos administradores, pero también para tener contentamiento en aquellas cosas, Señor, que han sido dadas por ti, Señor. Guarda nuestro corazón de toda avaricia, de toda vanidad de este mundo, Señor, y que podamos entender, Señor, que hay más gozo, que hay más bienaventuranza cuando damos, Señor, más allá de estar acumulando riqueza, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, cuál es el propósito de esas riquezas que hemos acumulado y que ese propósito sea para la eternidad, que ese propósito sea para fomentar, Señor, algo para la eternidad, Señor. Que no se quede aquí, Señor, donde la polilla pueda corromperlo, donde el tiempo lo pueda destruir, sino que, Padre, aprendamos, Señor, que los dones que tú nos das hoy puedan ser invertidos para tu reino, para toda una eternidad, Señor. Te ruego por cada uno de nosotros, que nos permitas vivir en paz, Señor, en esta vida, Señor, porque te tenemos a ti, Señor, confiando y esperando, Padre, tus promesas y tu próxima venida, Señor. Damos gracias, Señor, por todo, y en el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén.